Bienvenidos, señores, un día más estamos en nuestra pequeña alquería, ¿verdad? En esta máquina del tiempo que nos transporta al Motril de antaño. Hoy vamos a retomar desde nuestra alquería el barrio de La Esparraguera, una zona que acogía, como decíamos, a parte de las clases más humildes de Motril, fundamentalmente familias de trabajadores del campo y que presentaba durante mucho tiempo grandes carencias en servicios urbanos y educativos. En las últimas décadas del siglo XX sufría una importante transformación. Poco queda ya de aquella Esparraguera que seguramente había permanecido intacta durante mucho tiempo. Pero aún hoy todavía podemos recorrer sus calles que nos evocan tiempos pasados y un Motril muy diferente al actual. La zona de Cenicero de la Palma, Portugueses, Carrera Pico, la calle del Junco. Poco a poco sus habitantes lo han ido convirtiendo en uno de los barrios más característicos de nuestra ciudad, representativo y notorio del Motril más tradicional. Hoy vamos a comenzar nuestra ruta desde la calle Ave María para bajar por el Cenicero La Palma, Carrera Pico, Plaza y calle Portugueses hasta llegar a Manuel Peña y por supuesto al inicio de nuestro viaje, que es la calle de las Cañas. Bienvenidos a nuestra alquería, comenzamos. Hoy visitamos la segunda parte del barrio de La Esparraguera. Un barrio que estaba ya casi completamente poblado en la segunda mitad del siglo XVIII y bien caracterizado como barrio motrileño a mediados del siglo XIX. Este barrio acogió a parte de las clases más humildes de Motril, fundamentalmente familias de trabajadores del campo, y presentó durante mucho tiempo grandes carencias en servicios urbanos y educativos. En las últimas décadas del siglo XX sufría una importante transformación. Poco queda de aquella Esparraguera que seguramente había permanecido intacta durante mucho tiempo, pero aún hoy podemos recorrer sus calles que nos evocan tiempos pasados y un Motril muy diferente al actual. Cenicero de la Palma, Portugueses, Carrera Pico, calle del Junco. Poco a poco sus habitantes lo han convertido en uno de los barrios más característicos de nuestra ciudad, representativo y notorio del Motril más tradicional. El barrio de La Esparraguera. El conocido barrio de La Esparraguera. Hemos llegado a la zona más alta de este barrio de La Esparraguera y volvemos a bajar ahora por la calle Portugueses. En este caso nos encontramos una calle pues mucho más recta que por la que hemos subido, tanto por la Rambla como por la Ramblilla, ¿no? Que la veíamos un poquito más en V, como hemos explicado, y aquí ya está más recta. Y llegamos a este descanso que es la plaza o placeta de Portugueses, ¿no? Y la calle que continuaba desde el Camino de las Cañas hacia arriba era la calle Portugueses. Desde el Camino de las Cañas se ve el desnivel que hay, que se salva con unos escalones, y era muy típica de escalones. También tenía un aspecto mucho más antiguo hasta que se modificó en los años 80, pero esta era una placita muy típica de barrio, muy típica de la Esparraguera, y daba acceso a la calle Portuguesa, que era una de las calles principales, junto con la calle Esparraguera. La calle Portuguesa eran las dos calles principales, y la calle La Parrilla, que eran las calles principales. Y por este lado se accedía hacia el Camino de las Cañas, era el acceso de la Esparraguera alta hacia la Esparraguera baja, separada por el Camino de las Cañas, y esta placita, que además es muy bonita porque es una plaza que le da mucho el sol, está mirando al sur, no tiene edificios altos y conservan todavía un poco el entorno de lo que fue la antigua plaza de Portugueses. La calle Portugueses tiene además el nombre, debió ser pues eso te iba a preguntar, de algunas familias portuguesas que debieron asentarse aquí, ¿no? O alguna familia portuguesa que se sentó aquí y le dio el nombre a la calle. Sí, la calle de los portugueses. La calle de los portugueses, o porque es verdad que
bastantes de los repobladores que vinieron a Motril sobre el siglo final del siglo XVI eran de origen portugués. Y algunos de ellos debieron asentarse por aquí. Cuando teníamos casas regaladas, ¿no? Casas regaladas prácticamente, ¿no? Motril necesitaba habitantes, ¿no? Habían expulsado a los moriscos y necesitaba habitantes. Y es cierto que por esta zona sí venían muchos portugueses, sí, ¿no? Debieron vivir portugueses en esta zona y de ahí viene el nombre de y se asentaban estos barrios nuevos, entre comillas. Sí, esto es un barrio nuevo, es decir, un barrio nuevo comparado con la ciudad musulmana del arrabal del Manjón, el arrabal de Alcorús y el centro, ¿no? Estos eran barrios periféricos y de gente, pues normalmente trabajadora, eran barrios típicos populares, ¿no? Y esta placita es muy curiosa y sobre todo porque da el acceso a la calle a través de una calle escalonada, ¿no? La escalonada es preciosa como calle. Pocas calles escalonadas en Motril y esta de la calle Portuguesa es una de las que se conserva escalonada. Es famosa también porque ocurrió un crimen, el crimen de la calle Portuguesa, donde un hermano mató a otro y parece que Pedro Antonio Alarcón en su novela El Clavo se inspira, en su cuento del Clavo, su relato llamado El Clavo, se inspira un poco en la historia del barrio, del crimen de la calle Portuguesa. Y bueno, fue famoso el crimen de la calle Portuguesa. ¿Pero cómo fue ese crimen? Mataron una familia, entre hermanos, uno mató a los hermanos. Y pues, seguramente cuestiones de herencia, que estaba loco, cualquier cosa de esas, y mató a los hermanos, ¿no? Y fue muy conocida por el crimen de la calle Portuguesa, o el asesinato de la calle Portuguesa. Y es un barrio muy típico, una calle muy típica, una placita muy típica. Por un lado el acceso a la calle, al camino a las Cañas, y por otro lado acceso al cenicero de La Palma. Que es una zona muy tranquila, ¿no? Muy tranquila. También se respira aquí ese... Muy tranquila y muy tradicional de Motril. Es decir, el barrio de las Paragueras parece que es un barrio olvidado en el sentido del mundo actual, del Motril actual, y se habla poco del barrio. Hablamos más de la calle Ancha, que se arregla muchísimo y tal, no sé cuánto, pero hablamos poco de estos barrios alrededor del Camino de las Cañas, que son barrios con mucha historia y con mucha vivencia detrás. Sí, ¿no? Claro, y que conserva todavía ese sabor todavía ese toque de los barrios populares motrileños. Dejamos esta preciosa placeta de Portuguesa y nos metemos por calle Junco y vemos también aquí unas cuantas travesías, calles, etcétera, también estrechitas, con ese sabor típico del Motril de antes, casita baja, correspondiente sobre todo a una época muy concreta. Pero por ejemplo tenemos aquí Carrera Pico, no sabemos... Sí, no sabemos, no logro averiguar por qué Carrera Pico, no sé de dónde viene el nombre. La de Junco sí, ¿no? La de Junco es un mote de un señor que le decían de mote el Junco. El Junco, ¿no? Y de aquí viene el nombre de la familia de los Juncos. El Junco, pues la familia de la calle del Junco. Y esta de Carrera Pico, que es además otra de las calles que terminaría en su momento en Descampado, en la Huerta de La Palma seguramente, terminaría Carrera Pico. Pues no sé lo que es Carrera Pico a esta altura. No me aparece el nombre, no sé si es algún apellido de alguien que vivió aquí con ese apellido, pero no he logrado averiguar por qué se llama Carrera Pico, un nombre muy curioso. Y típica calle estrecha de construcciones muy humildes, de típicas casas motrileñas de barrio y arregladas indudablemente, pero que sí conservan, como tú decías, esta calle todo el sabor de los barrios típicos motrileños y además en alto, ¿no? Como se puede ver en casas en alto. Seguramente estas casas se hacen así en alto porque cuando llovía, si se hubieran hecho en bajo, seguramente el agua se metería dentro de las casas. Claro, porque aquí, claro, es una zona que ofrece mucha agua, por eso lo de las ramblas, etcétera. Todos son barrancos, una monte hacia abajo, son barrancos hacia abajo, pues evidentemente tenían ese tipo de construcción que de alguna manera les impidiera que entrara Claro, normalmente aquí chocaría el agua y... Claro, seguramente se inundaría. Y por eso las casas las vemos así en alto, con algunos escalones. Siempre han estado así, yo las recuerdo siempre así, y no se han modificado prácticamente de como estaban originariamente en alto, en estructura en alto.
Pues la verdad es que me encanta pasar por este tipo de calles, que volvemos a reiterar, ¿no? Es que es donde encontramos realmente al Motril auténtico. Recordamos que estamos en un barrio del siglo XVI-XVII, donde todavía algunas casas pues se destila, ¿no? Ese sabor auténtico a la casa de antes. Y algunas, más que otras, lógicamente, algunas se han construido encima, otras se han respetado fachadas, pero algunas, por ejemplo, más antiguas como esta, ¿no? Esta es muy típica, ¿no? Esta, ¿no? Pintar el zócalo de color gris azulado, pues era muy típico en las casas, en la parte de arriba de color blanco, encalaba la cal, limpiaba, desinfectaba y tal. La cal. Y el zócalo, para que no se manchara tanto, se pintaba en color más oscuro, ¿no? Y se pintaba en ese color gris azulado. Sí, que se además utiliza, se cambiaba, se echaba como una grava basta, basta, un poco ¿no? basta, un cemento basto, una mezcla basta para darle consistencia a la fachada. La calle comunica, también es una calle en altura, que comunica con el Camino de las Cañas, y ahí la parte de arriba es Tito Alto y la parte de abajo Tito Bajo. El nombre, pues el Tito, la calle del Tito, y de ahí viene el nombre, ¿no? Y es otro nombre, otro mote, ¿no? De otro persona que debió vivir en esta calle, le decían de mote alias el Tito. El Tito. Y de ahí viene el nombre, es decir, que tampoco se calentaban demasiado la cabeza a la hora de ponerle calles. Son nombres populares, claro, que muchos de ellos se han mantenido, y nos alegramos de que se hayan mantenido este tipo de nombres, que no se hayan modificado en este tipo de calles populares motrileñas, de barrios populares motrileños. Sí, ¿no? Y además se quedan ya como calles peatonales, evidentemente, por lo estrechas que son. Y en el centro, pues para que rápidamente el agua pueda salir, ¿no? Estas calles fueron de tierra durante mucho tiempo, y lógicamente la urbanización nueva pues ha previsto pues que tenga salida de la calle Carrera Pico hacia el Camino a las Cañas, pues se ha previsto que este es el desagüe natural del agua que podía provenir de la calle Carrera Pico hacia abajo, de la calle Tito hasta el Camino de las Cañas, otra de las salidas naturales hacia el Camino de las Cañas. Seguimos manteniéndonos en este barrio de La Esparraguera, estamos prácticamente ya en el límite oeste, y bueno, seguimos, en la parte sobre todo más superior, encontramos a la calle Junco, que la hemos dejado hace un momentito, seguimos viendo casas muy bajas, y otras que conservan una altura también, imagino que ya para ir cuadrando todo. Y el Cenicero La Palma, ¿no? Este es la calle Cenicero de La Palma. El nombre se llama así desde el siglo XVII, o quizás antes, ¿no? El siglo XVI. Cuentan, no, se llama así seguramente porque lo he visto en los documentos antiguos, porque aquí debió el ingenio de La Palma, de la Casa de La Palma, que existió desde el siglo XV, ya era musulmán, después fue cristiano hasta que lo compran los chavarinos y lo alquilan a Lucas Palma, y de ahí viene el nombre del ingenio de La Palma y la actual Casa de La Palma. Y nada que ver con las palmeras, sino porque uno de los que alquilaba el ingenio frecuentemente era Lucas Palma, el origen genovés. Ajá. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Ingenio de La Palma. Ingenio de Lucas Palma. Y terminamos con la casa Ingenio de La Palma y después Casa de La Palma. Y esta sería la zona donde se tiraban las cenizas de los hornos del Ingenio de La Palma. Ajá, claro, por ahí, por eso lo de claro, cenicero. Por ahí lo de cenicero. Lo mismo que existía un cenicero del Trapiche en la calle Nueva, en lo que hoy es la calle Fina, parte de la calle Fina, aquí también existe un cenicero de las calderas, funcionaban con hornos de leña. ¿Pero era un descampado donde se era echaba? Un descampado, ¿O estaba acotado? No estaría ni acotado siquiera. Era una especie de rambla. Se puede ver que también en altura y da entrada también al Camino a las Cañas, la entrada del Camino a las Cañas, y sería un sitio pues donde los trabajadores de las fogatas del Ingenio de La Palma pues tirarían, una vez que se limpiaban los hornos, pues tiraban la ceniza a un lado, ¿no? Y la tirarían aquí, y esta parte de aquí es el cenicero de La Palma. En el siglo XVIII ya está construido, hay casas aquí, el catastro de Ensenada dice que hay casas aquí, incluso en el XVII también aparecen algunas construcciones en la zona del cenicero de La Palma, y de ahí viene el nombre de la calle, del sitio de aquel antiguo. ¿Las primeras casas suelen ser para trabajadores? No, debió ser toda la huerta de La Palma, toda la parte de atrás es la huerta de La Palma, que
se mantuvo hasta los años 80, que ya se construyó en la zona de atrás de la Casa de la Palma, y bueno, había algunas calles laterales que daban a la Huerta de la Palma, que seguramente la calle de abajo confluía en la Casa de la Palma, en el Ingenio de la Palma, y bueno, esta es la configuración, también es una zona de desagüe de un monte, del monte hacia el camino, y seguramente en este barranquillo, debió ser un antiguo barranquillo, un pequeño barranquito, pues ahí es donde tiraban las cenizas del ingenio, de los hornos del ingenio, y de ahí viene pues el nombre de la calle, el nombre popular, cenicero del ingenio de La Palma, pues cenicero de La Palma se ha quedado. Y además se ve claramente, es un montecito, la bajada hacia una calle lateral, y bueno, la parte nueva que ya se hizo con la ampliación, la parte superior de lo que fue la Huerta de La Palma, pero todavía conserva pues las típicas casas bajitas también de todo este barrio, la conformación de este barrio tan tradicional motrileño. Incluso aquí vivieron gente muy populares, muy conocidos en este barrio, en esta calle Cenicero de la Palma. Era de tierra, era absolutamente desorganizado, y de ahí viene, y seguramente si excaváramos debajo de algunas de estas casas, pues nos aparecerían las cenizas del Ingenio de La Palma, todavía estarán ahí, supongo, porque es lo que hacían. Y el Ingenio de La Palma estuvo produciendo azúcar, que sepamos, desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, por lo tanto, la cantidad de cenizas que debe haber enterradas por aquí abajo deben ser tremendas, ¿no? Y se debió rellenar pues todo este tema con ceniza, y después se construye. Bueno, pues también estamos en un sitio precioso de Motril, que es para disfrutarlo por su tranquilidad. Volvemos a decir lo mismo, este solecito que cae aquí, sobre todo en estos espacios más abiertos, que son como un suspiro, ¿no? Dentro de tantas calles, un respirito, ¿no? Dentro de tantas calles estrechas. Estamos en la Huerta de La Palma, tenemos ya la Palma aquí justo detrás, y nos encontramos a Manuel Peña Alto, y en este caso los diferentes callejones transversales, ¿no? Que siguen saliendo al cenicero de La Palma. Con cenicero de La Palma. Y como tú comentabas antes, la A, el B, el C. El C, no lo sé, han molestado mucho en darle nombre a las calles, seguramente porque no los tienen, ¿no? Es que nunca los tuvieron, seguramente, ¿no? Y esta es la calle Manuel Peña Alta. Es una rambla, es otra de la rambla, igual que el cenicero es una rambla, calle Portuguesa es otra rambla, la rambla de las Parragueras, la Ramblilla. La calle La Moja, todo Motril está construido entre ramblas, ¿no? Y todo viene recogido en esta zona de la Angustia, ¿no? Toda la Angustia, los montes del Magdalite, de la Angustia hacia abajo, ¿no? El monte de los Perdidos, que es la parte superior de la Angustia, el famoso monte de los Perdidos del Vicario, que son ramblas, la más importante que sale, la Rambla de la Bruja, pero el resto siempre hay pequeñas barranqueras que son donde se han edificado las calles, que es lo curioso, han usado esas barranqueras para las calles, para hacer calles en Motril. Y esta es la calle Manuel Peña, curiosamente es que existió Manuel Peña. En el nombre de las calles de 1752, aquí vivió un señor que se llama Manuel Peña, y el nombre ha perdurado, Manuel Peña.
vecino de esta calle pues desde el siglo XVIII. Y bueno, ha sido un nombre tradicional y se ha conservado. Pero que no era una persona ilustre. No, no, sí, esta calle, esta zona de Motril era una zona muy humilde, muy pobre, llegaba hasta la mitad de lo que es hoy, el resto era todo descampado y tropezaba rápidamente con la huerta de la Palma, estaba todo cercado de la huerta de la Palma, que se modifica en los años 80, se permite la construcción en los años 80 a cambio de la construcción de la accesión al ayuntamiento del edificio de la Casa de la Palma de la restauración, y ya se urbaniza toda esta zona, ¿no? Pero la calle Manuel Peña yo la recuerdo de niño cuando subíamos un poquito la calle Manuel Peña, las casas, esta primera parte, el resto llegaba hasta la travesía C, y a partir de ahí pocas casas había, ya llegaba hasta la parte de arriba a las Angustias, que era un camino que comunicaba con las Angustias. Y el nombre se ha conservado, que es lo curioso de esto, ¿no? Se ha conservado un nombre tan antiguo, no sabemos quién fue el Manuel Peña, pero sí no le ponemos cara, pero sí le ponemos nombre, ¿no? Claro, siempre hay que tener en cuenta que la parte más baja de este barrio, que es la que confluye en la calle Las Cañas, pues siempre es la parte más importante, ¿no? Porque es la que está más cerca, ¿no? Más cerca del núcleo, sí, más cerca del camino a Las Cañas. Digo que debió ser otra de las calles, además muy conocida en Motril. En Motril preguntaba la calle Manuel Peña, todo el mundo sabía la calle Manuel Peña dónde estaba, ¿no? Pero vamos, que no es que un nombre que le haya dado el ayuntamiento de Motril, ni mucho menos, es un nombre tradicional desde el siglo XVIII, se conoce así. Seguramente un vecino de la calle, que debió ser famoso, conocido en el barrio, y la calle donde vivía Manuel Peña, pues se quedó con el nombre de Manuel Peña, ¿no? Y que conserva, a pesar, quitando algunas de las casas, también esas casitas bajas de una planta, típica, ¿no? Una planta típica, se puede ver perfectamente todos los laterales de la calle, típico sabor urbanístico motrileño como se construye en esta zona. Lo demás es ampliación, la ampliación de los años 80, la ampliación en los años 80, cuando se urbaniza toda esta zona. Claro. Antes era la gran huerta que tenía La Palma por detrás. Hay muchísimas fotos que se ven toda esta huerta. Y Motril no llegaba más arriba, un poco más arriba, de Cerecero a La Palma, Manuel Peña, ya era todo huerta y todo ya dedicado al cultivo, almendros y ese tipo de cultivo. Y era absolutamente un sitio no habitable, no se habitaba. Primero porque estas calles no debían tener agua, ¿no? Y siempre a la gente le costaba, ¿no? Las fuentes públicas es complicado, ¿no? Llevar agua a la casa con un cántaro cuesta trabajo, ¿no? Y la gente prefería vivir en sitios más cercanos, donde podían llevar agua, por ejemplo, desde la acequia, estaba más cerca y tal. Y estos barrios, pues en barrios sin agua, generalmente, en época de escribano se le mete agua al barrio, estamos hablando de los años 60, y poco más, ¿no? Es decir, que barrios con dificultades, por eso decía yo que cada vez que las casas tenían pozos ciegos, se contaminaban con mucha frecuencia, con lo cual, pues cada vez que había una epidemia de cólera, estos barrios siempre eran los más afectados, sencillamente pues no tenían instalaciones sanitarias de ningún tipo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, Manolo, llegamos al final de la visita, ¿no? De este precioso barrio, porque hay que decirlo así, es precioso. Me ha gustado muchísimo visitarlo, primero porque no es un barrio asiduo, siempre estamos más acostumbrados, como decíamos, a estar por el centro, pero hemos recorrido calles también muy típicas, nos hemos sumergido en un barrio del siglo XVI-XVII, hemos visto también calles preciosas, estrechas, muchas calles peatonales para poder visitar, con un tipo de construcción muy típica motrileña de aquella época. Y bueno, hemos llegado al final de nuevo a la calle Las Cañas, donde empezamos y fantástico, ¿no? Sí, vamos, este pequeño ensanche que tenemos aquí era el final de Manuel Peña, cenicero de La Palma, era el final del camino a Las Cañas y el final del barrio de Las Parragueras, ¿no? Terminaba Motril aquí, ya Motril salía hacia la plaza San Sebastián. Decíamos antes que este camino era un camino a Las Cañas, un camino paralelo para introducir las cañas de azúcar hacia los ingenios antiguamente los ingenios de azúcar que había en Arrapla Capuchino, y para sacar un poco de la población por los carros y tal.
y aquí termina el Camino a las Cañas. Curiosamente, la ermita de San Sebastián estaba a las afueras de Motril, en el camino de Málaga, camino de Salobreña, y la ermita del Carmen, que está al otro lado, en el camino hacia Granada, ¿no? Es decir, la ermita se construía en los términos de las poblaciones. Todo este barrio está claro, se ve que esto es un barrio de los montes de la Bajada, de los montes que vienen de las Angustias, de los montes del Magdalite hacia abajo, y ese barrio se construyó pues aprovechando ese desnivel, y se ve perfectamente hoy como todavía mantiene la estructura de un barrio en desnivel, es decir, un barrio en pendiente, ¿no? Que es muy típico de la zona. La calle Las Cañas es la que dividía el barrio en dos. Parraguera Alta, que lo hemos visitado, y la Parraguera Baja, que hoy forma parte de lo que decimos el barrio del Manjón, ¿no? Claro. Pero originalmente recibía el nombre de barrio de la Esparraguera Baja, y el Camino de las Cañas partía el barrio en dos. Es una ladera, se ve claramente cómo está construida una ladera, y bueno, pues todavía, como decía, conserva ese sabor motrileño típico de ese Motril hoy desaparecido, pero todavía conservan un poco del urbanismo, de algunas casas antiguas, algunas casas que todavía mantienen la estructura de ese típico casa de una sola planta, con puerta, ventana, o dos ventanas, corral posterior. Curiosamente, muchas de ellas, para pasar los animales al corral posterior, tenían que pasar por mitad de la casa porque no tenía puerta trasera, y es lo típico de ese tipo de construcción, de casas humildes, de gente que trabajaba en el campo, obreros del campo, y bueno, hemos podido visitar ese barrio con esta historia tan bonita de Manuel Peña del siglo XVIII, cenicero de La Palma relacionado con La Palma, la calle Portugueses en altura y recordando a aquellos antiguos habitantes de Motril que seguramente provenían de Portugal, y la Rambla que le da el nombre al barrio, la Rambla de las Parragueras, que le da el nombre al barrio. Claro, y todas esas calles adyacentes, ¿no? Transversales, callejones, claro, que comunican, pues algunos de ellos, la calle de la Parrilla, que comunica, que es la principal, que comunica pues la parte alta de las Parragueras, de la plaza donde estuvo el lavadero, con la calle Portuguesa, que son las calles principales que tenía el barrio. Pues hemos llegado aquí al final de nuestro barrio, este barrio de la Rambla, del barrio de la Esparraguera. Precisamente estamos aquí en este descansillo que nos hablaba Manolo. Era la salida ya hacia Málaga, paralelamente con la calle de San Francisco, que eran las salidas, ¿no? Como Claro. bien decía, hacia la ermita de San Sebastián, hacia la zona de San Sebastián. Quizás esta calle se construye, o este camino se amplía y se construye quizás para evitar posiblemente que el tráfico más pesado, carros y tal, o animales cargados de cabos y tal, en vez de entrar por el centro de Motril a través de la calle San Francisco, Puerta Granada, Plaza de España, lo tiraran por aquí. Una periferia, una periferia. Curiosamente, una circunvalación, diríamos hoy. ¿no? Fíjate que hasta que no se abre la avenida Salobreña, la entrada a Motril era por aquí, el Camino a las Cañas, el autobús entraba por aquí, la Alsina entraba por aquí, no entraba por la avenida Salobreña, la avenida Salobreña no existía prácticamente. Y el barrio terminaba pues con una de las ermitas de mayor devoción del barrio, que eran dos, las Angustias y San Sebastián. Que era patrón de Motril. Patrón de Motril contra la peste. Contra las larguísimas epidemias de peste que sufrió la ciudad. Estamos lógicamente en la calle de Las Cañas. Decimos que este es el final, pero de la calle de Las Cañas, si hablamos con alguien adentrado en edad, de los actuales, lógicamente esta calle de Las Cañas lo que más nos va a recordar es a la calle de los burros, llena de caña, los burros paseando por aquí. Y una de las calles principales de Motril, es decir, en la calle de Las Cañas hay fotos, bueno, yo la conocí antes del boom urbanístico que la ha desvirtuado totalmente, y yo sigo pensando que en los años 60, 70 la calle de Las Cañas estaba mejor que ahora, ¿no? Es curioso, ¿no? La construcción era mucho más pareja. Es verdad que la calle de Las Cañas también, mientras que el barrio de las Parragueras era una zona más popular, más de clases trabajadoras, la calle de Las Cañas se convirtió con el paso del tiempo en vivienda de clase media y de clase media alta.
Hubo en aquella Las Cañas importantes edificios, como el Palacio de los Valeras, hubo importantes edificios que estuvieron situados en el Camino de Las Cañas. El Camino de Las Cañas adquirió con el paso del tiempo un valor de vivienda mucho más importante que la Esparraguera. El Calle de Las Cañas ponía un poco la barrera hacia los barrios más populares, que era la parte más al norte del Camino de Las Cañas, el barrio de la Esparraguera. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Yo no sé si ustedes han quedado con ganas de más, como nos suele pasar a nosotros. Nos vamos a ir, el próximo día estaremos lógicamente conociendo otro barrio también, que tenemos todavía mucho por recorrer aquí en nuestro Motril, a través de esta alquería que les ofrecemos a través de la televisión de Motril. Sí, les dejamos con la recomendación que les venimos haciendo últimamente. Aprovechen este pequeño documento que nosotros les ofrecemos para visitar estos barrios, meterse por las calles más estrechas, no utilizar siempre las principales, y de camino imprégnense también de ese Motril, de ese sabor, como solemos decir nosotros, más tradicional. Verá cómo a partir de entonces lo van a ver todo con otra perspectiva. Gracias por estar ahí, les esperamos la semana que viene. Adiós.